están todos y todas? Saludos fraternos, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes y por demás agradecida en este evento CLACSU Venezuela, crisis por y post pandemia, las transformaciones de nuestras sociedades y las desigualdades preexistentes, diría yo, existentes y a futuro, por lo cual debemos de aunar esfuerzos y desarrollar políticas que vayan a enfrentar las grandes desigualdades que se ven por venir. La ponencia que voy a presentar tiene por título Pensamiento Nuestroamericano y su contribución con la soberanía educativa. En estos momentos necesitamos resignificar la educación, las subjetividades, el Estado y la relación entre nuestros países. El propósito de este trabajo es recrear categorías desde el pensamiento nuestroamericano para contribuir con esa soberanía educativa que hoy está amenazada. El contexto actual que estamos viviendo lo voy a resumir en tres aspectos fundamentales. En este momento estamos viviendo la amenaza de tres vectores, al menos aquí en nuestro país, en Venezuela. La amenaza del COVID, que es una amenaza mundial, que por primera vez se ha presentado una situación que se vive en todos nuestros países. Evidentemente que no se vive en las mismas condiciones ni afecta a todos por igual. Esa amenaza del COVID que además nos hace replantearnos ese sujeto ontológico, esa situación del ser, hacia dónde voy, hacia dónde vamos, cómo somos, quiénes somos, ese replanteamiento que hoy es necesario. Y por otra parte tenemos la amenaza, en nuestro caso, del asedio de los centros imperiales y en particular de los Estados Unidos, que nos mantiene en un constante bloqueo, que nos impide poder satisfacer de manera inmediata y a mediano y a largo plazo nuestras necesidades fundamentales de educación, salud y trabajo. Sin embargo, la salud y la educación en nuestro país no ha estado fuera de juego en virtud de esta amenaza, sino que ha habido políticas del Estado y del gobierno venezolano para mantener la continuidad educativa y además para garantizar la salud y evitar la propagación del virus. La otra amenaza, que es una amenaza muy importante, es la amenaza del capitalismo global. Un capitalismo que se está reseteando y que, como todos sabemos, busca mantener en esa reconfiguración su dominio imperial y además continuar con su desarrollo. Esto significa que hay un replanteamiento de este capitalismo global en torno a la educación, que también nos impacta a nosotros. En este replanteamiento, a este capitalismo ya no le sirve la escuela y la universidad de la modernidad, la escuela tradicional. No le sirve, pero tampoco nos ha servido a nosotros esa escuela capitalista, esa escuela de la modernidad, esa escuela de la fragmentación, de la disciplinariedad. Y entonces es el momento en que nosotros demos un vuelco educativo, pero ese vuelco educativo no puede estar subordinado a los intereses imperiales. Y esa situación la tenemos hoy, y voy a nombrar dos grandes ejemplos que podrían traer esas consecuencias. Los dos grandes ejemplos son el problema de las grandes plataformas que a través de una difusión masiva ponen a circular no solo conocimiento, sino ideologías, filosofías, etc. También, además, es importante decir que ese impacto de las grandes plataformas tiene sus efectos en las megatendencias, unas megatendencias que se imponen y en la mayoría de los casos colocando teorías
no pertinente con nuestras realidades y colocándolas en el terreno nuestro, colocándonos en una situación de subordinación. Ante estas amenazas, hoy es importante retomar, reinventar la educación, resignificar la educación. Y este proceso de resignificación, a mi juicio, exige un entramado teórico nuestro que nos permita visibilizar nuevos horizontes a la luz de la construcción de una sociedad de justicia, igualdad y paz. Y esos nuevos horizontes tienen un tronco que es el pensamiento nuestro americano, un pensamiento que nació en situaciones de emergencia revolucionaria, un pensamiento anticolonialista, anticapitalista y antiimperialista, con base a una episteme crítica, y que a lo largo del tiempo podemos ver que hay un hilo conductor de ese pensamiento, un pensamiento que además se tiene en su contrapartida la lucha contra la modernidad colonial, el eurocentrismo y también ahora la influencia norteamericana. En este sentido, yo he querido traer unas categorías que, si se quiere, han estado en el panorama educativo nuestro, han estado de manera dispersa, fragmentadas, no como una unidad. Y aparte de eso, ahorita tenemos una presencia neoliberal en todos nuestros países que está buscando tener una avanzada, sin negar que además tenemos una emergencia de nuestros pueblos originarios y de nuestros pueblos en general, como ha sido el ejemplo de la reconquista del poder en Bolivia y del no apruebo chileno, que le dice no a la oligarquía, no a la constitución de Pinochet. Y que ahora, en una situación bien compleja, tendremos que ver cómo se van desarrollando estos procesos. Así como en nuestro país tenemos otros retos en relación a la Asamblea Nacional, que se va por su reconquista en el mes de diciembre. Tomando en cuenta todos estos elementos, además es importante decir que en nuestros planes y programas de estudio, dada toda esta digamos, dominación neocolonial, muchas veces se invisibiliza el pensamiento nuestro americano. Y en el caso de que se visibilice, se hace de una manera fragmentada y muchas veces pierde hasta su propio sentido. De ahí que creo que sí hay que armar un entramado teórico que nos oriente en relación a hacia dónde vamos en ese horizonte educativo. En ese entramado ubico en primer lugar una categoría que nos viene de los pueblos originarios y que es la categoría del buen vivir, asumida en la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia y también en la Constitución de la República del Ecuador, y también asumida en el Plan de la Patria. Esto es todo un planteamiento civilizatorio que se enfrenta al extractivismo, que es una herencia colonial y luego imperial de nuestros países en su economía. El planteamiento de la biodiversidad, el respeto y la profundización en la biodiversidad, el estar en comunidad, la convivencia y la diversidad en la unidad, el respeto a las culturas. Este planteamiento diría yo que es el central. De ahí se desprenden otros planteamientos, como es el planteamiento de la educación popular, que es un planteamiento político que se plantea la formación de republicanos para las repúblicas nuevas que están naciendo y que es un planteamiento que tiene su resonancia hoy. Es el planteamiento desarrollado por Simón Rodríguez y que hoy late y más fuertemente en nuestras sociedades. Y es un planteamiento político, es una visión de la educación desde un punto de vista político. Y se plantea aquí una triada, la triada economía, producción y territorio. Seguidamente a esto podríamos ubicar el planteamiento de
José Martí, un planteamiento antiimperialista, y la unidad nuestra americana, ese planteamiento de nuestra América, para pasar por José Carlos Mariátegui, que es el planteamiento de la visión de los sectores subordinados y de los indígenas, y la consideración de la inclusión de todo lo que él llama la metafísica, que es toda esa parte espiritual que tenemos los seres humanos y que hay que incorporar en los procesos educativos. Pasando por Mariátegui, llegaríamos más recientemente a la educación liberadora de Paulo Freire, el planteamiento del diálogo, además del planteamiento de Mario Kaplun, que ahorita es más vigente por su visión de educomunicación, donde él nos dice no es tanto la importancia de las tecnologías, sino de la pedagogía que está detrás de las tecnologías. Y luego todos estos pensadores decoloniales que están asumiendo toda esta corriente en Venezuela y en nuestra América. Como ya el tiempo lo tengo bastante corto, quiero hacer unas propuestas. En primer lugar, es necesario la propuesta de una arquitectura jurídica que nos permita asumir la soberanía educativa, pero esa arquitectura jurídica que incluye la educación a distancia, yo creo que no, la propuesta es no asumirla como un país individual, sino asumirla desde el punto de vista nuestro americano, que nos permita tener vasos comunicantes para fortalecer la educación en nuestros países. La necesidad de una narrativa propia y de una apropiación de los medios, del discurso y del conocimiento que circula por las redes. Y para eso necesitamos un centro de producción de contenido. Igualmente que en el planteamiento anterior, el centro de producción de contenidos tiene que ser nuestro, americano. Y la necesidad de la conectividad y el desarrollo de plataformas y aplicaciones propias, que también lo planteo en una instancia nuestra americana. Ya eso sobrepasa las capacidades de nuestros países. Creo que es bien importante que además en los estados y en particular el gobierno venezolano invierta fuertemente en todo lo que se refiere a conectividad para garantizar el derecho a la inclusión digital de todos los ciudadanos y ciudadanas, que es un derecho por el cual tenemos que luchar y hacerlo cristalizar en todos nuestros instrumentos jurídicos. Para terminar, quiero decir que también el derecho a soñar. Eso es un derecho que tenemos que recuperar los educadores y las educadoras en medio de esta pandemia que nos ha azotado a todos. Gracias por estar aquí.